tardes, gracias por la invitación. Quiero empezar mi charla poniéndola en el año 1998, que es cuando eran mayoritarios los observadores que creían que la democratización de China era inevitable, en tanto en que China estaba pues en un proceso de modernización, ¿no? Hoy sabemos que eso no ha ocurrido y que seguramente no va a ocurrir ni a corto ni a medio plazo. En ese año 98, quizá por la voluntad reformista del régimen chino, porque en aquella época negociaba su entrada en la Organización Mundial del Comercio, China firma el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ¿no? Que es parte esencial de la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU y que básicamente reconoce, protege, garantiza derechos políticos y civiles fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo con tribunales imparciales y el derecho a la participación política, entre otros, ¿no? China lo firma, pero no lo ratifica, ¿no? Y no lo ha ratificado hasta hoy. La razón es, primero, porque no quiere, obviamente, el escrutinio del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es distinto del Consejo, un poco más incisivo que el Consejo, porque ello, de alguna manera, desnudaría al régimen chino en tanto en cuanto incumple ese pacto en su totalidad, ¿no? Y segundo, porque el pacto de derechos civiles y políticos no deja de ser una hoja de ruta hacia la democracia, ¿no? Si lo ratificara, debería observar los máximos estándares democráticos y para cumplirlo deberían hacer una reforma política fundamental que, de hecho, convertiría a China en una democracia, ¿no? Y como digo, pues esto es algo que no, ni ha ocurrido ni se espera que ocurra en el corto o medio plazo, ¿no? En aquella época, en los años 90, China también vence en su flanco débil, ¿no? Su flanco débil en aquel momento eran los derechos humanos, pero además una China completamente distinta de la actual, ¿no? O sea, con mucha menos capacidad de influencia, económicamente menos poderosa y, por lo tanto, digamos que los países occidentales, ¿no? Las potencias occidentales, pues en teoría tenían una capacidad de influir en China mayor de la que tienen hoy. China convenció a todos estos gobiernos de que, bueno, pues que China venía del maoísmo y de un país destruido, un país complejo, un país con 1.400 millones de habitantes y que primero tenían que venir las reformas económicas y eventualmente después vendrían las políticas, ¿no? Y en ese contexto convence a distintos gobiernos, estoy pensando en Canadá, en la Unión Europea y creo que en algún otro, para llevar el diálogo de los derechos humanos a diálogos, digamos, confidenciales, a puerta cerrada y de forma bilateral, ¿no? Son establecidos con la promesa por parte de Pekín de una futura mejora en la situación de los derechos humanos en China, a cambio de que todos estos países dejaran de criticar a China y de presentar resoluciones contra China en la ONU, ¿no? En el año 2005, el gobierno de Canadá, ante la sospecha de que esos diálogos bilaterales no estaban funcionando, pues encarga un estudio en el año 2005, exactamente 8 años después de que empezaran esos diálogos y 9 rondas después del inicio de esos diálogos, y la conclusión a la que llegó es que no hubo ningún avance en cuanto a la situación de las libertades en China, tampoco en cuanto a legislación o respecto a las prácticas del Ejecutivo, ni siquiera tampoco en la situación de los reos, ¿no? Y por lo tanto el gobierno canadiense en aquel momento pues puso fin a lo que ellos denominaron como una farsa, ¿no? Y pongo este ejemplo para decir que incluso, como decía hace un momento, en ese flanco débil, ¿no?, que siempre ha sido para China la situación de los derechos humanos, también en eso China logró vencernos, ¿no? Al menos esa es mi opinión. Poco después, estamos hablando del 2005, poco después, en el año 2010, ocurre otro episodio, ¿no? Y es que el disidente chino, Liu Xiaobo, disidente y intelectual y luchador de toda la vida por los derechos fundamentales en China, estaba en la cárcel con una condena de 11 años por un delito de opinión, ¿no?
y sin embargo, pues la Academia Noruega le dio a este intelectual, le concedió el Premio Nobel de la Paz, y fue como una imagen muy poderosa, esa imagen de esa silla vacía en la fotografía de Liu Xiaobo el día de la entrega del galardón, ¿no? Ello provocó pues una reacción furibunda por parte de Pekín, que acusó a Noruega de injerencia en los asuntos internos, y por primera vez se hizo muy visible el castigo y la represalia que contra Noruega como consecuencia de haber concedido ese premio, pese a que los miembros del comité que eligen a los galardonados en teoría no tienen nada que ver con el gobierno noruego, pero eso a China no le importó y hizo visible pues una represalia comercial muy severa, ¿no? De eso que ocurrió en 2010, ya hablemos de que esto es el año 2010, son 2 años después de que estallara la crisis financiera. En mi opinión, si tuviésemos que elegir 2 momentos en los que China se fortalece claramente en los últimos 40 años, uno es su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y segundo, la crisis del 2008, ¿no? Que de alguna manera, entre comillas, empobreció a los demás y China salió muy fortalecida de esa crisis, y por lo tanto, cuando le entregan el Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, pues ya era otra China, ¿no? Y creo que de esa China que tenía que sacarnos a todos del lío en el que nos habíamos metido con la crisis financiera, pues de esa represalia tomaron nota la mayoría de gobiernos del mundo, ¿no? China, desde entonces, deja claros los beneficios de la cooperación, pero también las represalias de los gobiernos que le critican, ¿no? Y esa ha sido un poco la tónica en la última década y media, en lo que prácticamente ha habido un silencio, con honrosas excepciones, con respecto a cuál es la situación de los derechos humanos en China, ¿no? Todo se le ha vuelto a criticar a China en los últimos años por 2 razones. Una es lo que ocurrió en Hong Kong, que ahora haré un apunte sobre esto en un momento, que fue en el año 2020, y luego creo que fue en el año 2021, parte del mundo occidental vuelve a criticar a China como consecuencia de la represión de los uigures en la provincia china de Xinjiang, donde fueron detenidos 1,8 millones de uigures y encerrados en campos de reeducación, ¿no? Y esto incluso llevó a la denuncia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que siempre había sido muy próxima a China y muy reacia a criticar a China, ¿no? Obviamente esta crítica por parte de algunos países occidentales acontece en la época ya post-COVID, digamos, y en un escenario geopolítico nuevo en el que muchos países, y lo estamos viendo ahora, pues entienden que la relación con China no puede ser la que hubo durante esas 2 décadas y pico de globalización, en la que era una época no exenta de problemas, pero una época en la que había la percepción de que todos ganaban, ¿no? Yo creo que todo eso cambia por varias razones, ¿no? Y una de ellas es el COVID, luego vino el apoyo tácito de China a Rusia en la invasión de Ucrania, y todo eso pues provoca el escenario geopolítico actual, y es en ese contexto que creo que hay que entender también esas críticas a China por lo que estaba pasando y por lo que pasa en la provincia china de Xinjiang, ¿no? A eso había un precedente, que es lo que había ocurrido en Hong Kong en el año 2020. China le da jaque mate al tema de Hong Kong con la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2020. Hong Kong llevaba 6 años, desde 2014, con protestas de todo tipo intermitentes en Hong Kong, como consecuencia de la percepción que había como varias razones, pero sobre todo la percepción entre su población de que todas las libertades y todo lo que había sido ese territorio, ¿no? Uno de los territorios más prósperos y libres de Asia, pues se estaba perdiendo como consecuencia de esa integración paulatina de Hong Kong en China después de 1997, ¿no? Entonces, como digo, esas protestas que fueron intermitentes, pero que fueron muy, muy importantes durante varios momentos entre el 2014 y el 2020, concluye con esta Ley de Seguridad Nacional,
que básicamente tipifica condenas a cadena perpetua por múltiples delitos tipificados de forma muy vaga, ¿no? O sea, cualquiera hoy puede ser acusado en Hong Kong de conspirar con fuerzas extranjeras o de terrorismo o de subversión, etcétera, ¿no? La consecuencia de esa ley de seguridad nacional es que el tema de Hong Kong ha terminado. Han aplastado completamente a la oposición democrática que existió durante décadas y sobre todo muchas han terminado ha habido un aumento de las restricciones de las libertades civiles, ¿no? Con ataques a la libertad de prensa, a la independencia judicial y ataques al mundo de las ONGs que habían estado en Hong Kong durante décadas y que ahora la mayoría de ellas pues han tenido que irse o cerrar o irse a otros lugares como Taiwán, ¿no? Como bien definió Amnistía Internacional hace unos meses, abro comillas y cierro, Hong Kong se encamina hacia un estado policial, lo que no deja de ser algo increíble. Yo viví en Hong Kong durante 3 años y medio, después de 2010, pues no deja de ser increíble que un territorio que había sido modelo para toda Asia, pues ha acabado siendo pues una provincia china más, ¿no? Quiero terminar con un apunte a la China actual de Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping es un hombre que es el hombre fuerte elegido por consenso dentro del partido ante los riesgos que percibían no solo por las luchas de poder dentro del partido, sino por lo que pues por la teoría esta de la modernización, ¿no? que vincula el desarrollo económico con la democracia y por lo tanto pues se elige a alguien como Xi Jinping para que tome medidas drásticas para dinamitar los efectos políticos del progreso, ¿no? Esas tensiones democratizadoras que había en China durante la década anterior a la llegada de Xi Jinping como consecuencia de esa prosperidad económica que vivió en esos años, ¿no? La receta contra lo que el régimen llama los vientos torcidos de las transformaciones sociales y económicas, que ellos creen que pueden incitar un cambio político, y eso es lo que les preocupa, ha sido una ola de represión, ¿no? Una ola de represión en la China más próspera de los 2 últimos siglos, ¿no? Y todo esto para cortar de raíz cualquier atisbo de contrapoder. Por ello ha disciplinado y metido en cintura al sector privado, a las tecnológicas, a los millonarios, ha destruido a la exigua sociedad civil, un control draconiano de Internet y de la información, ha instaurado el adoctrinamiento ideológico que incluye campañas contra la influencia democrática y liberal occidental y el encarcelamiento y la represión de disidentes, activistas, críticos, abogados y toda voz crítica contra Xi Jinping y contra el régimen, ¿no? Todo esto, como digo, para la detección y resolución temprana de las amenazas como eliminación preventiva a cualquier tipo de posición política. Y esto lo digo como ya para concluir, que bueno, pues esta es la China que es actualmente la segunda economía del mundo, muy poderosa y que ya sabemos que no va a ser un país democrático, y esa es la China con la que vamos a estar lidiando y que se está viendo con el escenario geopolítico que tenemos actualmente. Muchas gracias, lo dejo ahí.